Esta noche yo quiero ocupar el tiempo hablando con ustedes acerca de la violencia interfamiliar. La violencia interfamiliar es el tema de hoy. Es un tema importantísimo porque es un grave problema que realmente no se puede negar. Así como no se puede tapar el sol con un dedo, tampoco se puede negar, no se puede ignorar la gravedad del problema de la violencia en la familia. Y esto no es un problema nuevo, ni es tampoco un problema limitado a un determinado país. Es una pandemia como la que está sucediendo con el COVID. Así también la violencia intrafamiliar es una pandemia porque no son pocos los países que sufren este azote de la violencia intrafamiliar que ha llevado a la desintegración del hogar y a otros graves problemas. Deseo compartir con ustedes una serie de reflexiones hechas por profesionales en la conducta humana, una psicóloga, un médico en salud mental y una autoridad de la policía que fueron entrevistados hace varios años por un periodista abordando el tema de la violencia intrafamiliar. De tal manera que yo quiero compartir con ustedes lo que he anotado, los apuntes que he sacado de esas entrevistas que fueron hechas en el año de 2002 y 2003. Imagínense, todo este tiempo he tenido guardado esos recortes de periódico y ahora me van a ser de mucha utilidad. ¿Me están escuchando todos, hermanos? Sí. Muy bien. Entonces, permítanme leerles las reflexiones de estos profesionales hechos ya hace varios años y pareciera como que si fueron hechos ayer, porque el problema continúa, como dije, a nivel internacional. No me refiero a ningún país específico, porque esto es una epidemia, es una plaga que ha dañado a la familia en muchísimos lugares desde tiempos antiguos. No es un problema nuevo. Se dice de que la violencia es una repetición de conducta que va de generación en generación, porque nos alarma ver en la universidad que los jóvenes tienen conductas bien agresivas hacia las muchachas. Quieren controlarlas, dominarlas, son autoritarios y ellas algunas veces lo permiten. Algunas características del agresor son las siguientes. Si le vemos características autoritarias, dominantes, si es muy impulsivo, si en determinado momento sentimos que pierde el control, entonces son indicadores que nos pueden decir cómo va a ser esta persona cuando forme pareja con uno. Esta es una declaración dicha por Azucena López en una entrevista dada a la prensa el 22 de enero del año 2002 en la página 10 del suplemento Nosotras. Continúa diciendo, la violencia es un patrón de conducta aprendido. Los agresores provienen de núcleos familiares invadidos de violencia, dijo Azucena López Romero en esa entrevista. Las personas agresivas en la relación interpersonal generalmente responden al tipo de educación que recibieron durante su niñez en sus hogares. Muchas de las personas de comportamiento violento en su niñez tuvieron traumas por maltrato físico, por falta de afecto, abusos sexuales, abusos físicos, entre otros. Es decir, son personas muy frustradas que reaccionan de manera agresiva ante cualquier situación. Uno de los factores de la agresividad puede ser porque la niñez sufrió mucho maltrato. Esta es una declaración del doctor Carlos Flete González, entrevistado por Carlos Martínez Morán, y la entrevista fue publicada en la prensa el jueves 29 de mayo del año 2003 en la página 7B en la sección reportaje especial. Ahí continúa la declaración diciendo, la violencia intrafamiliar causa daño en los hogares, a los miembros de la familia y en la relación interpersonal. Es un problema social que algunas veces conlleva al crimen, al suicidio, a la agresión física o a otros delitos. Es un problema de conducta que se incrementa permanentemente en el país en cantidad y en peligrosidad. Los actos de violencia en el país son alarmantes y su existencia es una realidad que hiere las estructuras de toda la sociedad. El niño que se desarrolló en un entorno violento es casi seguro que su comportamiento será igual cuando sea adulto. Es la declaración
de Jacqueline Sánchez Gutiérrez en la prensa, Managua, el jueves 29 de mayo del año 2003, en el reportaje especial El Pan Nuestro de los Hogares. La violencia, dice, no solo es el golpe, que hay otros tipos de violencia que se ejercen. Por ejemplo, chantaje, violencia psicológica, violencia sexual, violencia verbal, un jalón de pelo, un empujón o levantar la voz. La violencia comienza de manera sistemática y gradual, ascendente, hasta provocar lesiones graves por golpes físicos y llegar a la muerte misma. Desde la primera vez que la víctima recibe maltrato, comienza a sufrir secuelas que van profundizándose a medida que las agresiones se van volviendo sistemáticas. Algunas de las consecuencias de la violencia intrafamiliar, esto es un dato muy importante, dice, algunas de las consecuencias de la violencia intrafamiliar son el estrés postraumático, la ansiedad, temor nocturno, insomnio, depresión, vergüenza, rencor, inseguridad, humillación. La violencia doméstica es una huésped indeseable. No debe formar parte de la vida cotidiana de las familias ni tomarse como algo natural. Esto fue tomado de la prensa el 22 de enero del año 2002 en el suplemento Nosotras, en la página 8. Amores que matan, otro artículo, reportaje especial en la prensa, alerta L-18, página 6B, 7B, con fecha jueves 29 de mayo de 2003, y el periodista responsable fue Carlos Martínez Morán. Hasta aquí, cierro comillas, y termino con la cita de estos profesionales en la conducta humana, dando estas entrevistas ya hace varios años atrás, como te pudo escuchar, años 2002, 2003, y estamos en el 2021. Entonces, imagínese usted que ya tiene varias décadas estos artículos de tenerlo yo archivados. Esta situación planteada por estos profesionales no es una situación que se limita a un determinado país en un punto geográfico. Repito que esto es un problema que ha dañado a la sociedad en muchos países, aún en los países que le llaman del primer mundo, países desarrollados, han tenido y siguen teniendo este problema, así como países que están en subdesarrollo. Pero ahora pensemos a la luz de las Sagradas Escrituras, ¿por qué la violencia en la familia? ¿Será posible de que la violencia intrafamiliar exista en un hogar cristiano? ¿Qué creen ustedes? Me gustaría escuchar comentarios. ¿Será que un hogar cristiano es igualito al huerto del Edén antes de que pecara Adán y Eva? ¿O será que la violencia psicológica, la violencia verbal, la violencia física, las amenazas existen también en un hogar cristiano? ¿Qué creen ustedes? Me gustaría escucharles. Queda el micrófono a la orden. Bueno, yo creo de que desde un principio nosotros vemos la violencia que se dio entre Caín y Abel. Desde ahí tenemos como un precedente, ¿verdad? Y una situación de violencia. Sin embargo, también considero yo de que, porque he visto y he sabido de que en algunos hogares cristianos se da la violencia intrafamiliar. Porque lamentablemente se da, porque sí conozco de hermanos que violentan a las hermanas, a sus hijas, y incluso dentro del gremio yo me relaciono con muchos niños de la escuela dominical, y bueno, ahorita por las situaciones pues no estamos ahí, pero sí hemos tenido la oportunidad de ver cuando a veces llegan a dejar al niño y el niño está malcriado, y a veces la hermana llega, molesta y lo jala del pelo o lo regaña y lo hace de una forma agresiva. Entonces, si eso lo hace delante de nosotras, ¿verdad? De la parte del ministerio, ahora imagínense que lo puede hacer en el hogar, y sabemos que sí lo hace en el hogar porque de momento que lo hace en la iglesia lo manifiesta también ahí. Entonces, considero que sí, lamentablemente sí se da, no en todos, ¿verdad? No debería de ser así, pero sí en algunos hogares cristianos se da la violencia. Gracias, hermana. Me gustaría escuchar otros comentarios aparte de tu hermana Raquel.
¿Qué Hermano opinan Pedro, ustedes? Sí, dígame. mire, lamentablemente esto es una realidad en los hogares cristianos y en muchas ocasiones viene a dar en el punto que usted está mencionando y se han mencionado en clases anteriores, por la falta de buscar esa ayuda que se necesita, ¿verdad? Con los ministros y demás, tenemos conocimiento de varios casos, por ejemplo, para ser breve, en una situación similar, el hermano todo juzgaba. No le gustaba la prédica, decía que no le gustaba la vestimenta y para todo era violento. A la hermana le daba de una manera difícil de creer golpes físicos y verbales hasta el punto de que una de sus hijas se quiso suicidar, hermano. Lamentablemente hasta ese punto se llegó por no buscar una ayuda profesional. Bueno, eso que usted comenta y lo que dice hermana Raquel corrobora los comentarios hechos por estos profesionales que les he leído. En lo personal, yo he tenido experiencia en mi ministerio de atender casos de miembros de la iglesia, familias cristianas con violencia interna, violencia realmente, violencia, subrayado y en rojo con letras mayúsculas. Y ha sido difícil poder cambiar ese tipo de conducta. En algunos casos lo hemos logrado, mi esposa me ha ayudado mucho, ella es licenciada en trabajo social y me ha acompañado en algunos casos y ha dado resultado la orientación a estas parejas. Yo he atendido tal vez unos 7 casos de violencia familiar. He atendido un caso de una pareja inconversa hace muchos años y fue difícil, sumamente difícil. De tal manera de que este problema es una cruda realidad y me gustaría que otros hermanos que están conectados puedan hacer sus comentarios antes de continuar con el tema. Quédate el micrófono abierto para los hermanos que deseen participar también. Ya tenemos 2 participantes, nuestro hermano Carlos y nuestra hermana Raquel. ¿Habrán otros hermanos o hermanas interesados en comentar? Tienen la oportunidad. Buenas noches, hermano. Saludos a todos. Con respecto al tema, estamos hablando acerca de la violencia. Como decía usted, esto va gradualmente. O sea, muchas veces no es el golpe en sí el que se va a ver y mientras no hay golpe no lo consideramos violencia. Pero desde el hecho que te está diciendo, ya sea el hombre o la mujer, palabras no correctas para pedirte algo incluso, o sea, ya me está agrediendo. Pero hemos enfrascado, la sociedad se ha enfrascado en enseñarnos de que no, eso no es violencia. Entonces la mujer o el hombre se adapta. Digo la mujer o el hombre porque hay mujeres que también maltratan a los hombres. O sea, esto es mutuo, no solo el hombre a la mujer, igual a los hijos. Entonces, esperamos a veces que hay un golpe para decir, hubo violencia en el matrimonio. No, desde el momento en que me pediste algo de mala manera, me estás violentando o yo te estoy violentando a vos. O sea, importante recalcar en esto, porque como usted decía, esto va gradualmente. Si podemos disminuirlo desde el momento en que me habló de la manera no correcta, voy a evitar llegar al golpe. Puedo evitarlo, pero si no lo tengo ahí, o sea, estoy fomentando que llegue a la agresión ya física. Gracias, hermana Yureka, gracias. Vamos a comentar algunos pasajes bíblicos que quiero que ustedes anoten para que lo estudien en casa. Favor de anotarlos. Me refiero a los siguientes pasajes. Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32. Voy a citar cada pasaje bíblico 2 veces para que nadie lo deje por fuera. Romanos capítulo 1, verso 28 al 32. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Repito, Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Y capítulo 4, verso 17 al 19. Primera Timoteo capítulo 1, verso 9 al 10. Y segunda Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5. Repito, Primera Timoteo capítulo 1, verso 9 al 10. Y segunda Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5. Estas citas bíblicas nos ayudan a encontrar una respuesta a la pregunta ¿por qué la violencia en el hogar?
¿Por qué la violencia en la familia? Y haciendo un resumen de estas citas bíblicas de Romanos, Efesios y Timoteo, podemos notar de que la violencia en la familia es una consecuencia de no tomar en cuenta a Dios. Hay quienes se distancian de Dios, hablando de los hogares cristianos, se distancian de Dios. Mientras estuvieron fieles, mientras estuvieron perseverando, el hombre viejo estaba allí, oculto, controlado, apaciguado, tranquilo. Pero viene la persona, se rebela contra Dios, se aparta de la vida cristiana, se distancia de nuestro Señor, ya no se congrega, le pierde reverencia a Dios, le pierde respeto a Dios, no quiere a nada con Él, ni con las Sagradas Escrituras, y retrocede enormemente. Naturalmente que ese vacío dejado por los ejercicios cristianos viene a ser usada por el hombre viejo. El hombre viejo toma ese vacío y la situación de la persona viene a ser peor que antes. Vienen a tener una mente reprobada, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Una mente que ante Dios está aplazada. Una mente carnal, una mente maliciosa, una mente que está fraguando siempre el mal. Se practican cosas que no convienen, alejándose la persona de Dios, divorciándose de Dios, no dándole importancia para nada al Evangelio ni a las Santas Escrituras. Entonces sale a la luz los antivalores. Los antivalores son aquellas cosas defectuosas que empañan el honor de una persona. Los antivalores son la cosa negativa, como por ejemplo la ira, la cólera, la mentira, las malas palabras, la calumnia, la falta de dominio propio, el ser impulsivo, el tener arrebato de cólera. Esos son los antivalores. Y los antivalores vienen a salir a luz y la persona no los puede controlar porque no tiene dominio propio. No tiene dominio propio porque se ha alejado de Dios, no quiere saber nada de nuestro Señor. Entonces los antivalores salen a luz, se arraigan en la persona y como no hay dominio propio, no hay autocontrol, no tiene disciplina personal, entonces los antivalores lo arrastran a mayores dificultades. Se violenta la ley de Dios. Esto es lo que sucede de por qué la violencia en la familia. Porque se violenta la ley de Dios. Son personas que llevan una conducta de anarquía, una conducta de rebelión contra Dios. Entonces no le importa los principios cristianos que ha conocido. No le importa los valores que aprendió de las Sagradas Escrituras. Los echó al cesto de la basura y se olvidó de la ley divina. Entonces viene y se practica la impiedad, se practica el pecado en sus múltiples manifestaciones. Y la práctica pecaminosa de la violencia familiar, los golpes físicos, las vulgaridades que le gritan al cónyuge o a los hijos, la vulgaridad que gritan los hijos a sus padres, las amenazas de muerte y todo esa amalgama de problemas que amargan la vida cotidiana son prácticas pecaminosas. No se practica el respeto, se profana, se violenta el orden dejado por Dios. No existe el afecto natural, dice el apóstol Pablo en Romanos, no hay afecto natural. ¿Qué pasó con el amor al padre? ¿Qué pasó con el amor al esposo, el amor a la esposa? ¿Qué pasó con el afecto a los hijos? ¿Qué pasó con el cariño de los hijos a los padres, el respeto de ellos a los padres? Todo eso se perdió. Todo eso forma parte de lo que es el afecto natural. Pero se le echó tierra, quedó sepultado. Entonces apareció el rencor, apareció el rechazo, apareció el resentimiento, apareció la amargura de ánimo en contra del pariente. Eso da origen a los casos peores como los hijos que matan a las madres o al padre. Es lo que se conoce como matricida, parricida, los pleitos en la familia, los celos, la desobediencia y la inmoralidad sexual. Estos son los causantes
de la violencia familiar. Cuando la violencia familiar se hace presente en el hogar, es una clara muestra de que Dios está ausente. Dios está ausente en la mente de la persona, Dios está ausente en el corazón de la persona, entonces está sin control, sin freno de ninguna especie. Las consecuencias son trágicas, como acabamos de presentar este rápido resumen, que por brevedad de tiempo no podemos ir analizando versículo por versículo, porque cada lectura bíblica, como de Romanos a Timoteo, tiene tanto material que necesitaríamos más tiempo para poder sacar grandes enseñanzas. Pero ustedes tienen ese compromiso con ustedes mismos de considerar estos pasajes bíblicos y decir, hombre, así está mi familia, así está mi hogar. Como dice aquí, así está mi marido, así está mi esposa, así están mis hijos. Ve que la Biblia no se equivoca. Eso lo podrá usted decir al hacer un examen de su familia a la luz de estos pasajes bíblicos. Como decía la hermana Raquel, nos mencionaba un caso de violencia extrema en el Génesis, el triste caso de Caín matando a su hermano Abel. Eso usted lo puede leer en Génesis capítulo 4. Cuando Caín llama aparte a Abel, lo lleva a un lugar solitario y lo que hace es desatar su ira hasta asesinarlo, matar a su propio hermano. Después pasamos a ver el caso de Nabal. Ustedes se acuerdan del caso de Nabal con su mujer Abigail y cómo este hombre violento menospreció a los siervos enviados por David que buscaban apoyo de alimentación porque ellos andaban en el desierto. Pero Nabal menospreció a David, menospreció a los siervos y esto provocó el enojo de David y David estaba dispuesto a vengarse del maltrato y del menosprecio que Nabal le había demostrado. Abigail intervino y Abigail tenía el concepto de que su marido era un insensato, era un terco, era corto de inteligencia. Y dice, eso es lo que significa su nombre, Nabal. ¿Pueden ustedes imaginarse cómo habrá sido la relación, ese matrimonio entre Nabal y Abigail? ¿Cómo se llevaban ellos? Otro caso que refleja la violencia de la familia es el caso de Saúl contra su hijo Jonatán en 1 Samuel capítulo 20, versículo 30 al 34, cuando Saúl le tiró una lanza a su hijo Jonatán con el fin de asesinarlo, pero Jonatán logró evitar el golpe de la lanza. Y esto sucedió mientras los dos iban a comer. Imagínense ustedes, ya la comida estaba servida en la mesa para él y para Jonatán y para David, pero David no llegó. Entonces se arma un altercado y un reclamo de parte de Saúl. Y cuando se da cuenta de que David no va a llegar y Jonatán da la explicación, Saúl se llena de ira, le reclama a su hijo Jonatán y le tira una lanza para asesinarlo. Entonces la violencia, como ustedes pueden ver en estos casos de Nabal, Saúl contra Jonatán, su hijo, Caín contra su hermano Abel, ilustra pues de que la violencia en la familia viene de antaño, no es consecuencia de algún mal gobierno, no es consecuencia de un partido político, es una situación muy propia de la persona cuando está sin Dios y sin esperanza. ¿Cómo se evita? ¿Cómo se evita la violencia en la familia? El problema está a las puertas, como le dijo Dios a Caín, antes de que Caín matara a Abel. El pecado está a las puertas, le dice Dios a Caín. Así es la violencia está a las puertas. Hay parientes que no aceptan una pequeña provocación de parte del otro y una pequeña provocación es motivo suficiente para armar un pleito y agarrarse a golpes y convertirse en enemigos aunque vivan bajo el mismo techo. ¿Ustedes han conocido casos así de parientes que son enemigos pero viven bajo el mismo techo, dentro de las mismas cuatro paredes pero no se hablan, no se dirigen la palabra? Es muy desagradable esa experiencia.
muy desagradable. Y es así como comienza a alimentarse precisamente lo que es la violencia en la familia. Anoten por favor estos pasajes que les voy a leer, les voy a citar, mejor dicho, que responden a la pregunta ¿cómo evitar la violencia interfamiliar? El problema está allí, agazapado, latente, amenazante. ¿Cómo neutralizarlo? ¿Cómo impedir que ese problema se desarrolle? Bueno, aquí está la respuesta. Romanos capítulo 8, verso 1 y verso 12 al 14. Repito, Romanos capítulo 8, verso 1 y verso 12 al 14. Gálatas capítulo 5, verso 16 y 17. Repito, Gálatas capítulo 5, verso 16 y 17 y versículos 22 al 25 de Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 16 y 17, verso 22 al 25 y Efesios capítulo 5, verso 9. ¿Qué es lo que aprendemos de estos pasajes bíblicos? Aprendemos la necesidad de la presencia del Espíritu Santo guiando nuestra vida. Acordémonos de que el tema va dirigido a hogares cristianos. Hogares cristianos en donde el matrimonio son miembros de la iglesia, los hijos son miembros de la iglesia, y se supone de que ellos, como miembros de la iglesia, tienen el Espíritu Santo en su vida. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Permitir que el Espíritu Santo influencie en la vida de la familia y que se puedan dar los frutos del Espíritu Santo: gozo, paz, paciencia, templanza, benignidad, fe, bondad. Estos frutos del Espíritu Santo contribuyen en gran manera a neutralizar cualquier brote de violencia en la familia. Enojos, resentimientos, amargura, rencores, enemistades entre parientes se evitan, se resuelven favorablemente, se superan cuando somos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha hecho de nosotros, los cristianos, su templo. Él mora en nosotros. Desde que obedecimos al Evangelio, nosotros fuimos aprobados por nuestro Señor y fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. De tal manera que somos propiedad de nuestro Dios, y como muestra, Él nos ha dado el Espíritu Santo, que son las arras de las promesas eternas. Entonces, viviendo bajo la influencia y bajo la autoridad del Espíritu Santo, nosotros estaremos dando los frutos que Dios desea que demos. Tendremos dominio propio, que es la disciplina personal. Tendremos sabiduría. Tendremos precaución para hablar. Vamos a meditar antes de contestar. Todos estos principios valen la pena como dones, como regalos de parte de Dios para nosotros. Erika, ¿quiere decir algo? Erika, ¿quiere decir algo? ¿No? Muy bien. Seguimos adelante y vean ustedes otro elemento muy importante, aparte de tener el Espíritu Santo en nuestra vida y dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, no estorbar la obra que puede hacer en nosotros. Me refiero al hecho de cultivar y desarrollar virtudes, desarrollar valores. Hace unos minutos hablábamos de antivalores. La palabra anti significa contra. Entonces, los antivalores es lo que se opone a valores. La mentira se opone a la verdad.
El enojo se opone al contentamiento. La ingratitud se opone al agradecimiento. Entonces, la ingratitud es un antivalor. La mentira es un antivalor. Pero ahora nosotros estamos hablando de cultivar en la familia, desarrollar a nivel interno virtudes, nobles valores. El respeto es un valor muy importante. ¿Cuál es el antivalor de respeto? El antivalor de respeto, el irrespeto. No hay respeto. Y en muchos hogares esto es una lástima. Los hijos no respetan a los padres. La pareja, los cónyuges no se respetan entre sí. Se hacen bromas pesadas, se insultan, practican la mala crianza. Esos son antivalores. Entonces, si nosotros queremos frenar la violencia y no dar lugar a esos arrebatos, es importante cultivar y desarrollar virtudes, nobles valores. ¿Quiere usted conocerlos? Bueno, lea Efesios, capítulo 4, verso 22 al 24 y verso 29 al 32. Repito, Efesios, capítulo 4, verso 22 al 24, verso 29 al 32. Colosenses, capítulo 3, verso 8 al 15 y capítulo 4, verso 6. Repito, Colosenses capítulo 3, verso 8 al 15 y verso 4 al 6. Capítulo 4, verso 6 de Colosenses. Estas citas bíblicas nos hacen un listado de los valores que necesitamos tener en el hogar. Los valores que deben de tener los hijos, las virtudes que deben haber entre ellos y los padres. Hemos hablado de la honestidad, hemos hablado de que el sol no se ponga sobre nuestro enojo, hemos hablado de hablar verdad y no mentirnos entre nosotros, no usar palabras deshonestas entre nosotros. Estamos hablando de acostumbrarnos a decir la verdad. Estamos hablando de ser leales entre los parientes. Estas virtudes cierran las puertas a los arrebatos de cólera. Y no hay posibilidades de que hayan brotes de violencia cuando los valores predominan en el hogar. La práctica de los valores crean una atmósfera saludable en la familia, buen ambiente en la familia. No hay lugar para la amargura, no hay lugar para el rencor, pero sí hay lugar y mucho espacio para el amor, para la nobleza, para el afecto, para el cariño, para el respeto y para una sana comunicación. Otro principio que ayuda a contrarrestar cualquier brote de violencia es hacer que predomine el amor en la familia. Aquí cabe mencionar 1 Corintios, capítulo 13, verso 4 al 7, un pasaje que hemos mencionado en otros temas anteriores. Pero miren ustedes cómo encaja, porque la práctica del verdadero amor que narra el apóstol Pablo en este capítulo 13, 1 Corintios, esa práctica de esta clase de amor es una muralla de contención en contra de cualquier arrebato de cólera, en contra de cualquier arrebato e inicio de violencia. Dice el apóstol Pablo que el amor todo lo sufre, todo lo cree, el amor no es jactancioso, no es vanidoso, el amor no busca lo suyo, el amor busca el beneficio de los demás, el amor se goza en la verdad, se goza en lo justo. Usted puede leer 1 Corintios capítulo 13, versos 4 al 7. ¿Cómo pudiera ser un hogar que practique esta clase de amor? Va más allá del amor romántico. Tomarse de la mano, darse un besito en el cachete, decirse piropos. Sí, está bien, pero Pablo no está hablando de esa clase de amor. Pablo está hablando de ese amor que lo lleva a uno a interesarse en gran manera por el bienestar del otro, buscar el bienestar del otro. Aquí concuerda mencionar Juan capítulo 13,
versos 34 y 35, en donde Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor entre vosotros mismos. Jesucristo enfatiza la importancia del amor entre sus seguidores. El hogar cristiano está formado por personas que han obedecido el evangelio y que son seguidores de Cristo Jesús. Por eso este cursillo se llama el hogar cristiano. Si no fuera así, el cursillo se podría haber llamado el hogar. Punto. Sin ningún adjetivo. Solamente el sustantivo, el hogar. Pero no. El cursillo se llama el hogar cristiano, porque se da por sentado que los que estamos involucrados en este estudio somos cristianos y que estamos trabajando entre cristianos. Entonces los cristianos han de caracterizarse por tener el amor entre ellos, poniendo en práctica el mandamiento de Jesucristo en Juan capítulo 13, versos 34 al 35. Y es muy interesante notar de que el énfasis de Jesús y de los apóstoles es amar incluso a aquellos que son difíciles. Personas que tienen un carácter difícil, personas que tienen una forma difícil de ser. Mateo capítulo 5, verso 43 al 48 lo declara. Amad a vuestros enemigos. Haced bien a aquellos que os persiguen y os ultrajan. ¿Es fácil eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Es fácil amar a una persona que es difícil? Naturalmente que no es fácil, ¿verdad? Es fácil amar a la persona que me ama. Es fácil amar a la persona que me aprecia. Pero amar a una persona que me lleva a la contraria, amar a una persona que siempre tiene intrigas contra mí, ahí está lo difícil. Pero si nosotros queremos tener concordia, paz, tranquilidad en el hogar, necesitamos practicar este mandamiento de Jesucristo y ampliado por el apóstol Pablo en el famoso pasaje de 1 Corintios capítulo 13. Otro elemento clave que contrarresta la violencia en la familia es la práctica de la oración. Orar con sinceridad. Eso sepulta el rencor y toda clase de cizaña. No hay ningún hogar que sea perfecto. Ya lo dijimos en estudios pasados. El hogar del predicador, el hogar de los diáconos, el hogar de los ancianos de la iglesia, el hogar del líder juvenil, el hogar del evangelista. Ninguno de esos hogares son perfectos. Fallan. Pero ¿cómo poder contrarrestar esos errores o restarles importancia o minimizarlos? Fomentar el diálogo se facilita cuando nosotros nos dedicamos a la oración. La oración sincera, la oración que se practica con fidelidad, sepulta el rencor, sepulta el prejuicio, sepulta y cicatriza las heridas que pudieran haber quedado de un determinado maltrato. Toda clase de cizaña queda sepultada a través de la oración. Santiago, capítulo 5, verso 16, y 1 de Pedro, capítulo 4, versos 7 y 8. Ambos pasajes hablan de la importancia de la oración, la importancia de presentar oposición a cualquier brote de violencia, oposición, presentar resistencia, de tal manera que la persona violenta no encuentre apoyo. Ustedes saben que para que haya un incendio se necesita el fósforo y se necesita el combustible. Gasolina y fósforo. Gas querosén y fósforo. Y se incendia la casa. Si dos personas son violentas, son agresivas, y una enciende la mecha y el otro está dispuesto a hacerle juego, esa casa se incendia. Ahí habrá enemistad, ahí habrán golpes, ahí habrá maltrato, ahí habrá muchas heridas. Por eso es importante la práctica de la oración. No solamente hay que orar por los enfermos,
orar por los gobiernos, orar por los desempleados. Hay que orar por nuestros parientes, orar por el cónyuge, orar por los hijos, orar por los padres, sobre todo si entre estos parientes hay alguien que sea violento, agresivo, alguien que no tenga control en su mal carácter. Hay que orar por esta persona. Orar para tratar de ayudarle a que salga de ese laberinto que le da infelicidad. Porque una persona que es agresiva, una persona que es violenta, realmente no es feliz. ¿O creen ustedes que es feliz? ¿Qué creen ustedes? ¿Será una persona feliz la que es violenta, la que es agresiva? Es muy difícil pensar en que haya felicidad en una persona que tiene ese temperamento. Al contrario, es una persona que vive en ansiedad y vive siempre con un espíritu pronto a encender la mecha para crear dificultades. Otro aspecto muy importante que ayuda a reducir el riesgo de la violencia en la familia, reducirlo a cero si es posible, es practicar la famosa regla de oro. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la regla de oro dejada por Jesucristo? ¿Cuál es, hermana? Hermana Erika, ¿cuál es? Ahora su micrófono y a ver, díganos cuál es la regla de oro. Haced con los demás así como queréis que ellos sean con ustedes. Ajá, la idea es esa, dice. Muy bien, gracias. Escuché que alguien quiso hablar por ahí. ¿Quién quiso hablar? A ver si alguien quiere leer ahí Mateo capítulo 7, verso 12. Tal vez hermano Carlos Batz nos pueda leer Mateo capítulo 7, verso 12. Ahí tenemos la famosa regla de oro. Amén, hermano, permítame. Mateo capítulo 7, versículo 12. Dice así: así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Esa es la declaración de Jesucristo conocida en el mundo como la regla de oro. Vean ustedes qué interesante ese principio dejado por nuestro bendito Señor. Todas las cosas que queráis que la gente haga con ustedes, así hagan ustedes con ellos. Si a nosotros nos agrada que la gente sea amable, si a mí me agrada que la gente sea amable conmigo y que me respete, que me trate con consideración, ¿qué debo hacer yo? Dar respeto y tratar con consideración a las demás personas. Si a mí me agrada que la gente sea puntual conmigo en los compromisos que adquirimos, yo debo ser puntual con aquella persona. Eso es lo que Jesucristo nos está diciendo. Ahora aplicamos este principio de Jesucristo, Mateo 7:12, lo aplicamos en la vida hogareña. ¿Qué podría ser el resultado en la familia practicando Mateo 7:12? Si el esposo demanda respeto, él debe dar respeto a la esposa. Si los hijos demandan respeto entre ellos mismos, los otros deben de dar el respeto que se le demanda. Entonces tenemos que tener la sabiduría para poder practicar este principio, porque esta es una buena medicina para poder reducir al mínimo cualquier intento de agresividad. Cualquier intento de violencia se reduce al mínimo con este principio y todos los anteriores. Ahora miren ustedes lo que dice 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Acuérdense lo que se espera de un hogar cristiano. Si nosotros tenemos esta bendición de 1 Corintios 2:16, vamos a hacer desaparecer la violencia en la familia. ¿Qué dice Carlos? 1 Corintios 2:16. Amén, hermano. Dice así: porque
¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oiga eso. Primera persona plural. Nosotros, los cristianos, tenemos la mente de Cristo. Y una cosa muy interesante que nosotros apreciamos en Jesucristo fue que Él fue totalmente pacifista. En Él no hubo agresividad. Uno puede examinar la vida de Jesucristo y encontramos sus sermones que animaban al amor, animaban al perdón, animaban a la reconciliación, animaban a favor de la paz y la armonía entre todos. Esa fue la mentalidad de Jesucristo en su ministerio público, pues esa mentalidad es la que debe existir en un hogar cristiano. Si el esposo, la esposa y los hijos que son cristianos tienen la mente de Cristo, pues la violencia familiar estará muy lejos de hacerse realidad en esa familia. El problema es de que en muchos hogares existe lo que Pablo llama en el capítulo de 1 Corintios la mente carnal, el hombre natural que tiene mente carnal. Él está lejos de todo lo que hemos estudiado rápidamente en los pasajes bíblicos que ustedes han anotado. Están lejos, los que tienen la mente carnal, los que no han madurado en Cristo Jesús, los que son niños en Cristo Jesús, no tienen estas virtudes de las que estamos mencionando. Entonces son más propensos a caer en este tipo de arrebatos de ira, arrebatos de cólera, con consecuencias lamentables en la familia. Entonces nosotros, a través de la oración, a través de la lectura de las Sagradas Escrituras, a través de las continuas prédicas, las continuas reflexiones cristianas, nosotros vendremos a cultivar la mente de Cristo en nuestro carácter. Y esa mentalidad la vamos a demostrar con hechos. La vamos a demostrar en la práctica. 1 Corintios capítulo 2, verso 16 es muy importante que sea una realidad en la vida de los hogares cristianos. Yo quiero cerrar este estudio con la segunda parte, hermano Carlos, se nos puede ayudar ahí, que tiene subir la mano. La segunda parte de 1 Corintios capítulo 7, verso 15. Hermano, perdone, tengo un poco mal el internet. ¿Me repite la cita? 1 Corintios capítulo 7, verso 15. Amén, hermano. Dice así el pasaje bíblico. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Esa es la frase que yo quiero que ustedes subrayen en su mente, que la subrayemos en nuestra mente. ¿Cuál es el estado al que Dios nos ha llamado? Dice Pablo, a paz nos llamó Dios. Entonces, en el hogar cristiano, en el hogar en donde impera la palabra del Señor, debe de predominar la paz, porque a paz nos llamó Dios. Si nosotros atendemos este principio apostólico, no vamos a dar lugar a la violencia familiar. No habrá insultos, no habrán gritos, no habrá irrespeto, no habrá amenazas, no habrá intimidaciones, no habrán torbellinos de problemas. Sencillamente porque decimos, hombre, si a paz nos llamó Dios, no tenemos entonces por qué vivir en contiendas en esta casa. No tenemos por qué vivir en pleitos, porque estamos llamados para vivir en paz. Dejo el tiempo para comentarios, reflexiones o preguntas entre ustedes, hermanos. Para Jesucristo, creo yo que humanamente hablando, sufrió muchísimo de parte de esa gente con calumnias, falsas acusaciones, los azotes y de las cachetadas y todos los improperios que gritaron contra él. Pero nuestro Señor decidió tomar la ruta del perdón. Y esa es la lección que Él nos ha dejado a nosotros. Ninguno de nosotros hemos sufrido al punto como Jesucristo sufrió.
y él tuvo la capacidad de perdonar y es el ejemplo que él nos ha dejado para perdonar. Yo creo que toda persona que tiene violencia debe de comprender de que nada logra con esa práctica. La persona que es violenta debe de comprender de que es un esfuerzo inútil en donde la persona violenta cae en vergüenza, cae en descrédito y cae en mala fama delante de su propia familia, sus propios hijos, su propia esposa y demás parientes. Terminan concluyendo, este fulano es un agresivo, con este fulano no conviene estar cerca, qué barbaridad todo lo que ha hecho. Entonces la persona violenta se baña de mala fama, de desprestigio entre aquellos que le conocen y corre el peligro de comprometerse ante la sociedad y ante las autoridades, porque con la agresividad pierde el control y puede hacer atrocidades como ha sucedido. Las cárceles en el mundo tienen entre sus presos a hombres violentos que en su fragor de la violencia mataron a su mujer, a su familia, y ahí están con cadena perpetua en las cárceles, y otros que han tenido que sufrir el castigo de parte de las autoridades, ya sea el famoso fusilamiento que se hacía en la antigüedad, en otros países la silla eléctrica, castigos que según las leyes de aquel tiempo el hombre se la merecía por todo lo que hizo por sus arrebatos de violencia. Entonces, toda persona que es agresiva, toda persona que es violenta, debe de comprender que eso no le va a llevar a nada bueno. Va a tener un desenlace en donde la persona misma será gravemente perjudicada. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano. A veces este problema se hereda. ¿En qué sentido? Bueno, quizás voy a ponerme, o sea, aunque no sea la realidad, pero voy a ponerme como ejemplo. Quizás mi padre fue violento con mi madre. Le pegaba a mi mamá y uno observaba eso desde pequeño. Y cree que eso es normal. En vista de que la madre aguantó todo, supuestamente para no dañar el hogar, para no desintegrar el hogar, para que sus hijos no se vieran afectados. Entonces, a veces ese chip se queda en los hijos y se queda integrado, y cuando va a desarrolla y crea su familia, su matrimonio, pues piensa que es normal. Hay que romper esa cadena, ese eslabón, en este caso de machismo también, porque como bien usted lo dijo en esta clase, que en los estudios, pues a veces el hombre por machismo se siente, para no sentirse menos que la mujer, entra a eso de la violencia, para sentirse el macho, el hombre fuerte de la familia. Esto que voy a decir sí es parte de mi experiencia como matrimonio. En todo matrimonio hay discusiones. Creo que sería maravilloso un matrimonio en que no hayan discusiones. Y en esta etapa en que uno va madurando en matrimonio, va empezando en los primeros años, se tiene que ir vamos aprendiendo, ¿no? Y como usted bien decía, no necesariamente un golpe es una violencia. El levantar la voz, un grito, o ya es parte del irrespeto. Tanto el uno como el otro debemos de hacer una campanada de alerta en ese momento, y llamarnos a la atención. Mira, no me hables así, o cosas por el estilo, pues. Ya estamos y no permitir de que se cree
que eso es algo normal. Yo lo cometí, confieso de que en algún momento yo le levanté la voz a mi esposa por alguna discusión. Al calor de la discusión no me estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo. Lo sentí normal. Después del tiempo, después de haber pasado la discusión, pues me di cuenta del error. Entonces, ¿qué es lo que aprendí ahí? Porque discusiones siempre van a haber. No es una solución agradable, pues, pero a veces, pues, debo de confesar de que a veces los dos no es insulto, sino de que ella tiene sus alegatos, yo tengo los míos, y entonces podemos entrar en un conflicto. Y cuando ya siento de que eso se va a salir de las manos de control, yo me salgo, me voy. No digo nada, doy la vuelta, me salgo de la casa y ya regreso con calma. No se toca el tema de inmediato, quizás se toca el tema hasta después, al día siguiente, y ya se conversa mejor. Estoy dando pues algún tipo de experiencia o tips para evitar ese tipo de cosas, pues. Que uno viene creando con su experiencia. Ahora, no piensen que es que a cada momento vivimos discutiendo, ¿verdad? Simplemente es algo de que pasa, pues. Entonces, para yo no cometer el mismo error que cometí a un inicio y que no me siento orgulloso, pues uno busca cómo hacer eso, pues. Evitar, pues, lo primero que uno que tiene que evitar es evitar las discusiones y conversar y hacerlo ver. Gracias, hermano. Realmente en todas las familias hay discrepancia. Aunque no sea el pan nuestro de cada día, pero sí surgen momentos de discrepancia. Lo que hay que hacer es cultivar sabiduría para saber cómo tratar los puntos que difieren el uno del otro. Cómo tratarlos. De ahí la importancia de una sabia comunicación, la importancia de un sabio e inteligente diálogo entre todos los involucrados. Cuando esto se logra así en una atmósfera de respeto, de consideración y de una comunicación amena, el problema será aclarado y terminar todo feliz, tranquilos. Se levantó la sesión y nada ha pasado. Para esto se necesita cultivar la mente de Cristo, como estudiábamos en 1 Corintios 16. Porque es muy fácil hacer uso de la agresividad, del caciquismo. Ustedes saben el caciquismo, que el hombre se considera el cacique en el hogar, el macho en el hogar, como dice usted. Entonces, a punta de gritos y amenazas e intimidaciones, quiere imponer sus ideas, aunque esté más torcido que una curva en la carretera. Pero debe de dar lugar a escuchar a las otras partes, porque en la abundancia de consejeros está la victoria, dice Salomón. Otro comentario, hermano, no sé si hay alguien más que quiera participar. Sí, hermano, yo solamente recordaba, ¿verdad?, lo que decía Wilmer. Lo que decía Wilmer también, porque en realidad cuando uno se casa no viene aprendido. Este es un trayecto que uno tiene que recorrer y que debe saber andar. Y recuerdo yo de que una discusión que tuve con mi esposa cuando estábamos recién casados, el grito y yo grité más porque yo grito más fuerte. Entonces creo que entonces recuerdo de que nosotros pues en el momento, verdad, estábamos acalorados, y después recuerdo de que después ya incluso en los momentos, verdad, yo digo siempre que el matrimonio nunca es feliz el primer año, es el más difícil, porque uno tiene que acoplarse a la persona, viene uno conociendo los caracteres y todo, aún más, ¿verdad? Porque uno apenas medio conoce, ¿no? Y aunque tengamos años, ya no es lo mismo la convivencia a una visita. Entonces, pero el Espíritu de Dios, ¿verdad?, le dice a uno que no es lo correcto. Y entonces nosotros, recuerdo que en una ocasión nos sentamos, platicamos y dijimos, si vos estás enojado, mejor yo me quedo callada.
Y si yo estoy enojada, mejor quédate callado vos. Y aunque nos mordamos por dentro la lengua por decir algo, pero mejor nos quedamos callados. Y en su momento, ya con calma, nos sentamos y conversamos y creo que nos ha funcionado bastante durante esta cantidad de años que tenemos, ¿verdad? Gracias a Dios, nos ha ayudado mucho porque hemos tratado de mantener y pues no hablarnos con irrespeto, porque eso es algo importante, ¿verdad? Porque cuando uno hace falta el respeto, ya le dice una grosería, eso crea de que la otra persona también me diga una grosería. Entonces, si hay algo entre nosotros, estamos buscando la manera de cómo no hacerlo. Solamente, hermano. Muchas gracias. Les agradezco a los que han participado y a los que han estado atentos en las reflexiones para que podamos sacar lecciones de las experiencias de nuestros hermanos que han hablado. Y espero en Dios de que este material que hemos estudiado pueda ayudarnos a mejorar aún más nuestros hogares, dominar estos temas para ayudar a las familias que tienen conflictos, que no son pocas las que tienen conflictos. Entonces, este material del hogar cristiano yo espero que pueda ser de mucha ayuda en la labor que ustedes hacen en el trato con otras personas. Primero Dios, el próximo viernes estaremos concluyendo este cursillo. En el transcurso de la semana les voy a mandar el tercero y último examen. Según yo, parece de que no todos han enviado el segundo examen. Son pocos los que lo han enviado. Espero en Dios de que en el transcurso de la próxima semana, los que no han trabajado en el segundo examen, por favor lo puedan trabajar y me lo envían. Y yo les voy a estar enviando en el transcurso de la próxima semana el tercer examen. Así que repasen el material estudiado y si Dios nos tiene con vida, nos veremos el próximo viernes. Muchísimas gracias por haberse sintonizado y espero en Dios de que todos ustedes tengan una feliz noche juntamente con sus familias. Que Dios les bendiga a todos.